Bien, mis hermanos, pues quiero compartirles algo que me pasó hace algunos días. Fui a confesarme y el sacerdote, bueno, yo entré con mis pecados, literal. Hay algunos sacerdotes que tienen la devoción, porque esto no está en el ritual, es devocional, de decir Ave María Purísima, se responde sin pecado concebida. Otros simplemente entran cuando fue su última confesión, a lo cual se responde, dependiendo del tiempo de cuándo fue tu última confesión. Pero este sacerdote, pues no me preguntó nada. Yo comencé entonces a confesarme, a decir mis pecados, y apenas iba empezando, él me frena y me dice con cierta seriedad, inclusive con cierta dureza: ¿no te parece que tienes que empezar con un poco de humildad? Yo había esa cosa, no. Debes de decir: Padre, bendígame porque he pecado. Mi última confesión fue tas. Esto fue interesante, ¿verdad? Porque posiblemente esa confrontación e inclusive un tanto esa dureza del sacerdote a más de uno le hubiera provocado el hecho de decir: uno viene a confesarse y así lo tratan, ya me voy, etc. Y es que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el Papa Francisco sobre que la confesión, el sacramento de la reconciliación, no tiene que ser un salón de tortura. Estoy totalmente de acuerdo en la invitación que el Papa hace a los sacerdotes a ser receptivos, misericordiosos, a no restregarle los pecados y las heridas a quien se está ya confesando, ¿verdad? Estoy totalmente de acuerdo en eso, Pero eso no quita de que no pongamos los ojos en un riesgo que es un tipo de sentimentalismo o un tipo de falsa misericordia en la cual se relativiza la propia culpa. Hay que confesarse, pero ya los pasos clásicos para una confesión tiene que haber examen de conciencia, dolor de los pecados o contrición. La mayoría nos confesamos por atrición. No lo voy a explicar aquí, esto es un breve videoblog. Si alguien quiere saber, ahí hay una charla que le denomino bueno, son dos charlas que les pueden ayudar. Una que se llama Los tipos de pecado y otra es Breve catequesis de la confesión. Ahí hablo ya con más amplitud de esto. A lo que voy es que tiene que haber dolor de los pecados, aunque no sea un dolor sensible. Dios nos dé ese regalo de que nos duela el haberle ofendido, el que nos confesemos por contrición, no por atrición, aunque por atrición sea una, mientras está en los demás pasos bien hechos, sea verdaderamente válida la confesión. Pero nosotros tenemos que movernos a que nuestras confesiones cada vez realmente sean con mayor calidad. Y creo que esto comienza situándonos en el lugar que estamos, de pecadores. El Señor no nos restrega, el Señor no nos vapulea dentro de nuestros propios pecados. Más aún, nos está ofreciendo su misericordia con el sacramento. Pero vamos, creo que la invitación del sacerdote que me hizo fue tremendamente benéfica. Padre, bendígame porque he pecado. Evidentemente ese bendígame es, no lo merezco. Es decir, prepáreme para comenzar esta confesión. Digo, lo tengo que aclarar porque no vaya a ser alguien que diga: Padre, bendígame porque he pecado. Es decir, como venga esa bendición porque he pecado, Padre, como premio. Espérate, evidentemente ese no es el sentido, sino es: bendígame porque no soy digno, porque soy un pecador y porque necesito a través de sus manos sacerdotales ungidas la bendición que me abra campo a una confesión bien hecha, en donde confíe plenamente en la misericordia de Dios, porque no hay nada que Dios no perdone, pero donde reconozca también plenamente mi responsabilidad de pecador, donde tenga a lo menos espiritualmente un dolor de mis pecados. Ojalá que nosotros podamos entender cuando algún sacerdote tenga este tipo de detalles con nosotros y no ponernos con nuestros moños, que de entrada somos los pecadores, los que venimos a pedir el perdón al Señor, porque es el Señor que perdona a través del sacerdote. No nos pongamos con nuestros moños a decir: ya no me vuelvo a confesar. Oye, espérate, tú eres el agresor, compadre.
Sí, pero el sacerdote es otro pecador, igual que yo, etcétera, como para que se ponga así, etcétera. Espérate. El Señor a sus discípulos sopló sobre ellos, le dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados quedarán perdonados y a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Esa autoridad, por muy pecadores que yo sea, esa autoridad se las ha dado Dios. Punto. Y tú tienes que mirar que vas a pedirle perdón a aquel que ha dado esa autoridad. Cuando hay tanto reparo para la confesión, cuando hay tanto reparo en que si me tratan bien o si me tratan mal, espérate, creo que hemos olvidado hacer un buen examen de conciencia, una buena contrición por nuestros pecados, un buen propósito de enmienda, ¿verdad? Yo estoy totalmente de acuerdo con el Papa Francisco, que el sacerdote tiene que ser verdaderamente ese rostro de Cristo que abre sus brazos de misericordia. Pero recordemos que la misericordia sin justicia, la misericordia sin verdad, es permisividad y terminará ofendiendo uno a aquel que verdaderamente es misericordioso, que es el Señor, ¿verdad? Tendrá el descaro de recibir la misericordia del Señor para después convertirla en una ofensa a aquel que me dio la misericordia. No. Vayamos con la confianza de que el Señor es misericordioso, pero vayamos con la completa conciencia de que somos indignos pecadores y que estamos delante de un sacramento en el cual todo es gracia, nada merecemos. No venimos ni a comprarle el perdón a Dios, no venimos ni a merecernos el perdón, sino venimos humildes, abajados, pero confiados al mismo tiempo de que la misericordia de Dios nos restablece, nos sana, nos purifica y nos hace de alguna manera amarles más, cada vez más, porque no solo la confesión no solamente perdona pecados, sino fortalece en las virtudes con el fin de no volverle a ofender. Que Dios les bendiga y pues bueno, oremos también por nuestros sacerdotes, que Dios le dé la sabiduría necesaria para que entiendan que la misericordia y la justicia, la verdad, tienen que estar puestas en el sacramento de la confesión. Que no se limiten a administrarlo, que se amplíen a administrarlo con misericordia, pero también con justicia y con verdad. Que no relativicen el pecado, no nos hacen un bien dándonos palmaditas en la espalda, ¿verdad? Que Dios les bendiga.